Estamos comenzando esta serie especial que hemos titulado No temas, no temas, soluciones bíblicas al temor. Y en este primer tema que me toca es no te afanes, no te afanes. Me gustaría leer esta porción del Evangelio de Mateo, capítulo 6, desde el versículo 25. Que me acompañes, yo espero que tengas ahí a la mano tu Biblia y que podamos leer esta porción, después orar y ver lo que Dios tiene para nosotros e ir viendo poco a poco lo que el Señor quiere hablarnos el día de hoy. Mateo capítulo 6, verso 25. Dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Por qué no tenemos un tiempo de oración pidiéndole al Señor que nos hable a través de esta porción? Y acompáñame a orar, por favor. Padre Celestial, gracias por esta oportunidad que tenemos de abrir tu palabra en este tiempo, en estas circunstancias. Señor, gracias por tu palabra, Señor, por lo que tú has hecho, por tu espíritu en nosotros, Señor. Y gracias, Señor, también por la tecnología y por la gente que está trabajando en que pueda ser transmitido este mensaje, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo esta noche. Habla, Señor, a cada uno de nosotros, que podamos ser edificados, que podamos ser consolados, que tú nos puedas llenar de tu sabiduría, de tu dirección, Señor. Abre los ojos de nuestro entendimiento para poder ver las maravillas de tu ley, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Te bendecimos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. No te afanes, este primer tema que estamos abordando, ¿verdad? Estas fueron palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y quisiera que adelantaras un poco y en el verso 33 de este capítulo 6 de Mateo, quisiera volverlo a leer, el verso 33 y el verso 34. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Creo que esto es el clímax de esta porción, ¿verdad? Esta es la parte más importante que tú y yo tenemos que poner atención. Y si te das cuenta, esto es lo que nos toca hacer a ti y a mí. Prácticamente estos dos versículos, ¿verdad? Podríamos concluir que es lo que nos toca hacer. Número uno, como en el verso 33 leímos, buscar su voluntad, ¿no? Y número dos, verso 34, no afanarnos. Cierra tu Biblia y despidámonos.
No, no es cierto. Sigamos adelante, pero toma en cuenta esto. Esto es lo que el Señor nos pide que respondamos, que hagamos, ¿verdad? Prácticamente de los versos 25 al 32, el Señor lo hace todo. Si te das cuenta, es lo más difícil. Y es lo que el Señor se ha comprometido a hacer cuando tú y yo confiamos en Él. Diría el pastor Raúl Garduño, pues está fácil, ¿no? Pero la realidad es que ya en la práctica de pronto no nos es tan sencillo, ¿no? Se escucha fácil, se escucha sencillo de hacer estas dos cosas, ¿verdad? Buscar su voluntad y no afanarnos, se escucha fácil, pero en la práctica es cuando muchas veces tú y yo fallamos, ¿verdad? ¿Por qué? Creo que la principal razón es porque debemos aprender a depender de la palabra de nuestro Dios. Y es allí donde muchas veces nos desenfocamos, nos perdemos, no dependemos de lo que el Señor nos ha dicho en su palabra. Y es allí precisamente donde debemos activar la fe en su palabra, ¿verdad? En lo que el Señor ya nos ha dicho. Entonces, no temas, es el título de la serie, y el título de esta enseñanza es No te afanes, no te afanes. Pero vamos al principio de nuestra porción y avanzando poco a poco. Si no has abierto tu Biblia, abre tu Biblia en Mateo capítulo 6, verso 25. Dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, o por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Si te das cuenta, nuestro Señor sabe cuáles son las cosas en las que tú y yo nos afanamos más, ¿no? Y quisiera que las revisáramos una vez más, pero antes quisiera definir qué es el afán o qué es afanarse para no hacerlo, ¿verdad? Afanarse de una forma muy sencilla significa sobrepreocuparte. Eso significa afanarse, sobrepreocuparse. Y tiene que ver con pensamientos que te distraen de la verdad que Dios te ha hablado, de lo verdaderamente importante, ¿verdad? Cuando de pronto nuestros pensamientos se van llenando de cosas opuestas a lo que Dios nos ha dicho en su palabra, ahí puedes detectar que ya estás en el camino del afán, el afanarse. Por eso nuestro Señor Jesús nos pide, nos llama a no afanarnos, no afanarnos. Ahora, no afanarse no significa Hakuna Matata, ¿no? Sí, porque muchas veces nos encanta irnos a los extremos, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues entonces no me afano, ¿no? Y que el mundo ruede y y simplemente debo dejar que Dios haga todo, y no, muchas veces nos vamos al extremo y no es lo que nuestro Señor nos está instruyendo, nos está hablando, ¿verdad? ¿Qué es esto de Hakuna Matata? Tú conoces esta película del Rey León, ¿no? Y esta frase, ¿no? Es un poco esta actitud de nada me importa, ¿no? A nada le temo, ni siquiera lo importante, ¿no? Vivo, no sé, hippie style, ¿no? Y no me importa nada de lo que suceda a mi alrededor, ¿no? Y realmente eso no es lo que nuestro Señor Jesús nos está diciendo. No es Hakuna Matata, ¿no? Lo que el Señor nos está diciendo en esta porción es: no te sobrepreocupes, no te angusties, ¿verdad? Que de tal manera esos temores que de pronto pudieran querer ser sembrados en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, no sean superados por lo que el Señor nos ha dicho en su palabra. Esto es algo muy importante, ¿verdad? Piensa en esto por un momento. Muchos de los temores que pudiéramos enfrentar, incluso que pudiéramos estar enfrentando en estos días, nunca nos alcanzarán. Y sabes,
nuestra mente humana, en nuestra carne, esa debilidad que tenemos como seres humanos, tiende a ser de pronto muy pesimista, ¿no? Y de tal forma que creo que esta palabra que el Señor nos la ha preservado para nosotros está muy a tiempo, ¿verdad? En nuestras vidas. No te afanes, confía en la bondad y en la sabiduría del Señor. Respondamos en obediencia a su palabra. Y lo que no podamos nosotros controlar, deja que Él se encargue. ¿Se entiende? Entonces, qué importante es no afanarse, ¿verdad? Pero tampoco el otro extremo, como dijimos ya, de Hakuna Matata. No es eso tampoco lo que está diciendo el Señor. Simplemente es confiar en la palabra, confiar en lo que el Señor ya nos ha enseñado, ya se ha revelado, se ha mostrado a nuestras vidas. Eso es algo muy importante. No estamos diciendo que seamos irresponsables. Parte de estar haciendo esta transmisión en vivo es precisamente por eso. No queremos ser irresponsables. Queremos con amor, ¿verdad? Y sujetarnos también a nuestras autoridades gubernamentales y hacer lo que nos toque hacer. Pero, ¿sabes? Hay cosas que tú y yo no podemos controlar. Y ahí es cuando necesitamos confiar en el Señor, confiar en su bondad, confiar en su palabra. Quisiera que me acompañaras al libro de Filipenses, en el capítulo 4, en el verso 8, porque el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Filipo estas palabras y son muy importantes en este momento para nosotros, ¿verdad? Filipenses capítulo 4, verso 8. ¿Ya estás allí? Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y puedes subrayar en tu Biblia esta parte, esta última frase: en esto pensad. Sabes, muchas de las batallas que perdemos en nuestro corazón se encuentran en nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que estamos pensando constantemente? Si llenamos nuestra mente de calamidades, de angustia, de terror, de miedo, de incertidumbre, ¿no? De lo que la comadre te dice, de lo que te mandan en el WhatsApp, de todas esas cosas que estamos recibiendo constantemente información, alguna real, alguna exagerada, alguna, no sé. ¿Qué es lo que crees que habrá en nuestros corazones? Si nos alimentamos de esas cosas, sabes, en algún momento vas a comenzar a temer, a desconfiar de que Dios está en control. Y déjame decirte algo muy importante, muy interesante. El día de ayer, mientras estaba estudiando esta porción, literal, estaba en esta misma parte y me llegó un mensaje de noticias a mi celular, y lo primero que decía esta noticia era: se acerca crisis económica por COVID-19. Neta, eso es lo que me apareció, y fue algo muy chistoso porque, digo, traté de verlo de esa forma, porque estaba meditando en esto que el Señor me estaba hablando en su palabra y preparando el tema y todo esto, y me llega este mensaje, y esta era la primera noticia, ¿no? Se acerca crisis económica por COVID-19. Y sabes, a lo mejor pudiera ser cierta esta noticia. Solo Dios lo sabe. Pero incluso aunque así fuera, Dios es capaz de sustentar a sus hijos. Dios es capaz de proveerte lo que yo necesito. ¿Te das cuenta? ¿Sabes? Piensa en esto. En el cielo nunca ha habido recesión económica. Dependemos de nuestro amado Padre Celestial. Y sabes, tenemos dos opciones cuando de pronto recibimos estas noticias, que, como repito, algunas son ciertas,
pudieran ser ciertas. Pero tenemos dos opciones. ¿Me lleno de incertidumbre y de temor? ¿O confío en la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta? Prácticamente tengo en cada momento, cada día, esta opción. Y esa decisión la tomamos tú y yo todo el tiempo. O te llenas de incertidumbre y de temor, o confías en la voluntad de tu amado Padre Celestial. Qué importante es meditar en esto, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo le dice a los filipenses: hey, si en algo digno de alabanza, piensa en lo honesto, en lo bueno. Sabes, hay tantas cosas que, sí, hay muchas noticias, muchas cosas. No estoy diciendo que no te informes, infórmate, pero que las noticias no sean tu devocional diario. ¿Sí me explico? Sino que no sustituyas eso por su palabra, por ese tiempo de comunión con el Señor. Llénate del Señor, llénate de su palabra. Ni siquiera Pablo está diciendo, sé positivo. Ese no es el mensaje que estamos queriéndote dar, ¿verdad? No es ser positivos, no es únete a los optimistas, sino volvamos al Señor, recordemos su palabra, ¿verdad? Y por eso es importante llenar nuestro corazón, nuestra mente de su palabra. No como algo místico, sino como creyentes, ¿verdad? Que firmemente confiamos en que Él tiene nuestras vidas en sus manos. Leímos hace un ratito Filipenses 4:8, pero me gustaría que revisáramos el verso 6 y el verso 7. Y yo sé que son versículos que tú sabes, ¿verdad? Porque en Navegantes los hemos memorizado. Filipenses 4:6 y 7 dice así: por nada estéis afanosos. Por nada. Son prácticamente una réplica de las palabras de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Que Pablo transmite a los filipenses y les dice: por nada estéis afanosos. Y eso incluye el momento, el tiempo en el que tú y yo estamos viviendo. Incluye esta pandemia, incluye la crisis económica que posiblemente o no se dará. Incluyen muchas de las cosas, salud, etcétera, etcétera, en nuestras vidas. Por nada estés sobrepreocupado, angustiado, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Me encanta esto porque si te das cuenta es donde podemos depositar previamente nuestra fe, ahí en la presencia del Señor, en nuestras oraciones, ¿verdad? Con acción de gracias. A lo mejor no ves todavía una respuesta, pero previamente le puedes dar gracias. Verso 7 dice: y la paz de Dios, no la paz de este mundo, sino la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No temas, no temas. Regresando al Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 25. Es muy interesante que Jesús sabe las cosas que más nos afanamos como seres humanos. Y Jesús menciona prácticamente tres cosas, las que tú y yo nos afanamos constantemente. Y la primera es alimento, ¿no? Tiene que ver con sustento. La segunda es el cuerpo, que tiene que ver, creo yo, con salud, con tu bienestar, ¿no? Y número 3, vestido. Él habla de esto. Y creo que también esto puede ser, nos puede hablar de dónde cubrirse, ¿no? No solo del vestido como tal, sino de un techo, ¿no? Y prácticamente son estas tres cosas en las que de pronto tú y yo pudiéramos estar continuamente afanados, ¿verdad? La papa, la salud y la renta, ¿no? Tres cosas que muchos de nosotros pues tenemos que enfrentar día con día, o quincena a quincena, o mes a mes, ¿no? Y sabes, no quiero que me malentiendas. Dios no nos ha prometido que comerás manjares todos los días de tu vida,
que comerás caviar, ¿no? Todos los días, ni que nunca te enfermarás, o, o nunca Él ha prometido riquezas materiales, ¿no?, para sus hijos. No, vivimos en un mundo caído por el pecado. Y tú y yo como creyentes no estamos exentos de muchas de estas cosas y las vivimos y las respiramos, ¿verdad? Día con día. O sea, ningún creyente en Jesucristo es inmune al COVID-19. ¿Sí me explico? Pero, ¿sabes? Podemos confiar en la soberanía, en la sabiduría, en los planes, en los caminos de nuestro Dios. ¿Te das cuenta? ¿Cuánto nos afanamos por estas cosas y sin sentido? ¿Por qué digo sin sentido? Porque Jesús mismo nos está diciendo, hey, no te afanes por estas cosas. Y acabamos de leer, acompáñame al verso 26. Mateo capítulo 6, verso 26. Jesús continúa diciendo y dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Ponte a pensar en esto. Yo sé que de pronto hay muchos defensores de los animalitos, y esto está padrísimo. Pero la realidad y en el contexto que el Señor nos está poniendo en cuanto a valor, el Señor dice, ¿que no ustedes valen mucho más? ¿Sabes? La realidad es que el Señor dio su propia vida, derramó su sangre para redimirnos a nosotros, los seres humanos, no a los pajaritos, ¿no? Aunque en un futuro tú y yo sabemos que la creación misma va a ser redimida, ¿verdad? Pero Jesús nos está poniendo en este contexto y de pronto dice, o sea, si el Señor, el Padre Celestial, se preocupa por los animalitos y ellos no siembran, no ciegan, ni recogen en graneros, y aún así el Padre les alimenta, cuida de ellos, ¿cómo crees que va a ser para contigo? Tú vales mucho más que estas criaturas, es que estos animales. Verso 27 dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? O sea, me encanta esto, porque por más que nos afanemos, el afán no cambia las cosas. Y es muy interesante ver que cuando estamos afanados, pensamos que es el afán que va a cambiar algo, pero no. Jesús te vuelve a recordar esto. O sea, por más que te afanes, por más que trates de cuidarte, por más que, si me explico, no seas irresponsable, pero tampoco está en tus manos. No, hay cosas que tú y yo no podemos controlar. Y es lo que Jesús dice, por más que te afanes, que te sobrepreocupes, no puedes ni siquiera añadir a tu estatura un codo, ¿no? Verso 28, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿No? O sea, y nos vuelve a poner en perspectiva correcta. ¿Te das cuenta? Y quisiera que regresaras un poquito al verso 26, porque ahí hay una instrucción muy importante. La primera palabra del verso 26, que dice, mirad, mirad. Y sabes, el problema es cuando tú y yo decidimos no mirar. ¿No mirar qué? No mirar su bondad, no mirar el Dios que tenemos, no mirar y recordar su palabra, ¿verdad? Cuando tú y yo decidimos sobre preocuparnos, es que dejamos de ver con los anteojos de la fe. ¿Te das cuenta? Y esto es lo primero que debemos obedecer. Mirad. Mira su bondad en tu vida, mira su cuidado. Medita, analiza, recuerda que Él es tan bueno que nunca hará algo cruel en tu vida. Pero también recuerda que Él es tan sabio
que jamás ha tenido que disculparse con alguien. Podemos confiar en Él, podemos confiar en su palabra, en su voluntad. ¿Sabes? Tú decides si usas los lentes de la fe o miras como cualquier gentil. Un gentil, aquí Jesús está refiriendo a alguien que no conoce del Señor, que no es parte de la familia del Señor. Y claro, los gentiles, Jesús dice, es normal que los gentiles, o común, que los, no normal, común, que los gentiles se preocupen, se desquicien, se imaginen, se trastornen. Es normal, porque no tienen una esperanza, porque no están fundados sobre la roca. Pero tú y yo, como creyentes, no es normal, no debiera ser común que tú y yo nos preocupáramos, nos afanáramos. Y a lo mejor puedes decir, ok, sí, pastor, eso es lo que yo quisiera, pero no puedo. Yo quisiera no sobrepreocuparme, no angustiarme, no imaginarme el peor escenario, pero no puedo. ¿Cómo le hago? Bueno, exactamente. Debemos reconocer que no podemos. Por eso necesitamos permanecer en su palabra. Esto es algo muy importante. Recuerda, Romanos capítulo 10, verso 17, nos dice así. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? No podemos solos. Necesitamos humillar nuestro corazón, nuestro oído y escucharle hablar por medio de su espíritu, por medio de su palabra. Pregunta, ¿necesitas más fe? Y hemos aprendido en su palabra que la fe no se obtiene por medio de experimentar milagros, ¿verdad? Sino que la fe, Dios la produce en nosotros, nos la regala cuando tú y yo guardamos su palabra en nuestros corazones. De tal forma que necesitamos guardar su palabra, ¿verdad? Acompáñame al verso 31. Guarda su palabra, ¿verdad? Entonces, hashtag, no te afanes, ¿verdad? Verso 31 dice, no os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, se afanan, se sobrepreocupan por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, si te das cuenta esa gran diferencia, ¿verdad?, que debe haber en nuestras vidas acerca de los gentiles. Ok, ellos son así porque no tienen un Padre Celestial, porque no tienen una esperanza, pero nosotros, que tenemos un Padre Celestial, lo cantábamos hace un rato, Él nos ha dado identidad y ahora somos suyos, ¿verdad? Bueno, dice, vuestro Padre Celestial sabe, y puedes subrayar esa palabra en tu Biblia, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Me encanta esto. ¿Sabías que Él sabe tus necesidades? ¿Sabías que Él sabe cuánto tienes en la bolsa? ¿Sabías que Él sabe qué es lo que estás padeciendo? Él sabe. Confía en Él. Espera en Él. No te afanes. No temas. El día de ayer, un hermano de la iglesia en Semilla nos mandó en el grupo de discipulado una imagen, y quisiera que si me ayudaran por acá, y que también mientras estaba estudiando y todo llegó esta imagen y dije, esta la voy a usar, ¿no? Y yo sé que te ha llegado porque es una imagen muy transitada por las redes sociales, ¿no? Y me encanta porque está basado en Juan 19, pero también en el COVID-19, ¿no? Perdón, Josué 1:9, no Josué 19. Ya me hice bolas, pero el punto es que es Josué 1:9 y dice, Cristo te ordena que seas valiente y que no te inquietes porque Dios está contigo. Josué 1:9. Puedes checarlo en casa este versículo y prácticamente es esto, ¿verdad? El Señor nos pide, nos ordena que seamos valientes, que no, y no está hablando de valentones.
no está hablando de una falsa fe, sino una fe en su palabra, ¿verdad? Y es como si Jesús nos preguntara, ¿crees que vale la pena angustiarte por aquellas cosas que Él ha prometido suplir en tu vida? Como decíamos hace rato, si afanarse sirviera de algo, pues ya hubieran solucionado muchas cosas en nuestra vida, pero afanarse no sirve de nada, no sirve de nada. El afán, el estrés puede dañar tu salud. O sea, esto está comprobadísimo, ¿verdad? El estrés, el afán puede dañar nuestra salud, puede dañar nuestro entorno. ¿Qué me dices cuando tenemos mal carácter por la presión, por el miedo, por la angustia, ¿no? También el afán, el estrés consume tu tiempo, tu energía o la poca energía que puedas tener. Consume la capacidad de pensar con cordura. Por eso Santiago escribe también esto: si al que le haga falta sabiduría, que se la pida al Señor, el cual Él da abundantemente y sin reproche, ¿no? Y que seamos personas cabales, no desquiciándonos, ¿verdad? Pero sobre todo, más allá de estas cosas que afecta el estrés y el afán en nuestras vidas, sobre todo, cuando tú y yo nos afanamos, decidimos sobrepreocuparnos, estamos afrentando contra nuestro Padre Celestial. Y creo que eso es lo más feo, lo más duro, cuando decido sobrepreocuparme, angustiarme, afanarme por estas cosas. Lo que estoy haciendo es dudar de la bondad, del poder, de la sabiduría, de la soberanía de Dios. Y esto es muy malo. Eso, mis hermanos, es pecar contra Dios, muy denso. Y necesitamos evitar esto en nuestras vidas, ¿verdad? El afán nos paraliza de poder glorificarle. ¿Te das cuenta? Más allá de lo que pudiera producir en nuestra propia vida, en nuestra salud. Yo sé que tú has escuchado en estos días esto, ¿no? No te paniques porque tus defensas bajan, etc. Pero más allá de eso, es que el afán nos paraliza de poder glorificarle. Verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? Pues prácticamente estos tres afanes que constantemente nos preocupamos, ¿verdad? Que comer, nuestra salud, nuestro cuerpo, que vestir, ¿no? Como decíamos al principio, los versos 33 y 34 de este capítulo 6 de Mateo es lo que nos toca responder a ti y a mí. Número 1, en una frase, buscar su voluntad. Número 2, no afanarte. Eso es lo que tú y yo nos toca hacer. Ahora, allí en el verso 33, Jesús es muy claro, ¿verdad? Y hace un sobreénfasis y dice, buscar primeramente. ¿Sabes? Esto me habla de prioridad. Primeramente, prioridad, ¿no? Si tú le buscas sobre cualquier situación, sobre cualquier cosa, si tú honras a Dios en tu vida y le das prioridad, ¿te das cuenta? Podrás ver cómo Dios en su tiempo añade todo lo que tú necesitas día con día. Ojo, no es buscarle como la última opción, sino Jesús nos dice, primeramente, búscale al despertar, búscale al iniciar tu día, búscale en su palabra, ¿verdad? Verso 34, hashtag, no te agüites, ¿no? No, ya le estoy yo inventando, ¿no? Cámara, no me agüito, no temas, ¿no? Verso 34 dice, así que no os afanéis, no te agüites por el día de mañana. Literalmente tú y yo en este tiempo, por este virus y por esta pandemia y todo esto, estamos viviendo al día. O sea, de pronto como que en este tiempo
somos más conscientes de que no controlamos nada, ¿no? Y me encanta porque el Señor sabe y te dice, no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. No temas, no te afanes, no te agüites. El Señor está contigo. El Señor tiene un propósito. El Señor quiere usarnos en este tiempo para hacer de bendición a los que están a nuestro alrededor. ¿Te das cuenta? ¿Por qué no oramos y le pedimos esto al Señor, que nos fortalezca, que siga hablando a nuestro corazón, ¿verdad? Señor, gracias por este tiempo en tu palabra, Señor. Gracias porque has sido muy bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque nos has amado, Señor, porque nos has rescatado, porque has perdonado todos nuestros pecados, porque, Señor, nos has incluido como parte de tu familia. Es increíble, es asombroso, Señor, tantas y tantas cosas en que pensar, y en tu bondad y en tu plan, y Señor, que a veces por estar de afanados, por estar angustiados en otras cosas, Señor, que no es que no sean importantes, tan son importantes que tú has decidido añadirlas a nuestras vidas. Pero, Señor, queremos confiar en ti, queremos, Señor, que nos llenes de tu espíritu, Señor, que podamos glorificarte, Señor, porque hoy entendimos que el afán nos impide glorificarte, Señor. Y todo se trata de ti, todo se trata de tu gloria, Señor. Te bendecimos, Señor, te damos gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén.